Muy buenos días, Lilian. Bienvenida. Buenos días, Freddy. Buenos días, Super Angie. Muy buenos días, Y hola, Angie. Muy buenos días. la Freddy. Hola, Angie. Es raro que me diga Freddy. Muy bien, estamos ya listos para tu sesión. Lilian, la vas a dirigir a tu padre que ya partió de este plano y pues Ujú. quieres observar cómo se encuentra, cómo ha sido su trascender y si hay algo que sea necesario que trabaje, pues entonces veremos cómo lo usa, lo utiliza o cómo se hace consciente de los eventos que puedan estar ocurriendo allí. Entonces, vas a silenciar tu micrófono en la parte inferior izquierda, si eres tan amable, y Angie, yo comienzo con el conteo, ahí donde dice audio. Audio. Eso, 5, 4, 3, 2. Conecta con Lilian. Sí, la veo como pequeña. Muy bien. Corrobora que se haya. Ujú, sí, Pregúntale si nos autoriza a realizar su. pero es como si se pusiera nerviosa porque no es para ella. Sí, pero verifica si es ella y si nos autoriza para que a través de ella llame a su padre o si ves a su padre, entonces me lo hace saber. Sí, yo lo veo a él y ella es como que descansa, como que como no es para ella, entonces se relaja un poco. ¿Y por qué se tensiona? Ella siente que tiene cosas como muy profundas que sacar a la luz, pero no se siente, no es su momento, o sea, ella no se preparó para ella hoy. Ok, muy bien. Entonces nos enfocamos en su padre. Lo ves entonces ahí, ¿no? Lo veo como en un segundo plano, no con ella, sino como si estuviera en otro lugar, pero a esa edad, cuando era como cuando la vi al principio, como muy chiquita. Ujú. ¿Qué Mientras edad, que esta Lidia está más grande, ¿no? Bueno, actual. ahora su padre? ¿Cómo asume nuestra presencia aquí? No diferencia entre que estamos en planos diferentes, solamente se siente bien, se siente tranquilo. O sea, Ok. como si nos conociera, es la sensación. Verifica que sea él. Sí, es él. Ahora le transmitimos su intención o la intención más de su hija, ¿no? Que está aquí para él hoy. Cambiamos de escenario por completo. Es como si él estuviera en una silla de noche mirando como el firmamento, las estrellas, como el cielo. Está ahí como sentado, como un poco melancólico. Pregúntale por qué. Dice que no se puede reconstruir algo que avanza todo el tiempo, algo que se mueve. Y sí, está como melancólico, como medio triste. Y cuando dice reconstruir, ¿a qué hace referencia? Como volver a un momento pasado para hacerlo mejor. Y cuando menciona esto, ¿a qué momento, por ejemplo, se refiere? Tal vez de su existencia. Sí, de tener momentos de su vida con su familia.
como para darles mayor valor. Siente que todo fue en película rápida y que no tuvo como el espacio de detenerse para como saborear, como disfrutar instantes que ahora valora, que ahora siente que pudieron ser como mejores. O sea que es consciente de su deceso. Sí, es Sí, consciente. bien. Si la pregunta viene a razón, o la digo es porque hace un momento cuando estábamos hablando no diferenciaba entre este estado físico y el donde se encuentra. Entonces, es consciente. No, no, no diferencia a nosotros. O sea, no es lo mismo que estar vivo, muerto. Es decir, a nosotros como energía. No, no es como que no es importante si estamos vivos o muertos o si nos conoce o no. Ah, Como bueno, que simplemente es normal que nos vea para él. eso. Ah, bueno, viéndolo de esa manera, yo lo había visto de otra manera, pero ya que me lo aclaras bien. Listo. Hay ciertos eventos que pues Lilian se pregunta en lo que respecta a su experiencia física, ¿no? Y y uno de ellos es por qué vivió una niñez con tanta escasez, con tanta pobreza y muy triste. Dice que eligió una familia, es decir, como si estuviera como atada al sistema, como muy aferrada al sistema, pero dice que lo hizo por amor, pero siento dolor en sus palabras, como que ahora entiende que no es necesario. Y él también se ancló, dice, yo también me anclé. ¿De qué manera? Empecé a sangrar desde muy pequeño, heridas que no se borran y que sin darte cuenta transfieres a los tuyos. Como Y por duele, ejemplo, duele mucho. ¿qué tipo de heridas? Por ejemplo, la relación con el dinero, la relación con el dinero, el estar excesivamente preocupado, como angustiado de la vida, de no alcanzar, de no tener, de no proveer, de no producir. Esa preocupación excesiva, un poco obsesiva también. El miedo a no ser suficiente. Y él dice que todo eso lo transfirió a su familia a través de sus genes y se siente muy mal, como arrepentido. Angie observa su campo energético. Como si tuviera pedazos que no tiene, o sea, como partes como faltantes. Y se intentan unir, solo que como que cuesta mucha energía poder unirlos o por lo menos mantenerlos cerca, esos pedazos. Pero hay pedazos de su campo normal, muy bien estructurados. Y escucho como risas en esos pedazos que están como bien, alegría, risas, triunfos. Y en los que no es como a lo contrario, como tristeza, como abandono, como dolor. Y todo el tiempo está como intentando cerrar o completar esas partes que no tiene. Preguntémosle un poco acerca de su deceso cuando él parte de este plano físico. ¿Cómo le fue esa transición? Muy difícil, dice. Muy difícil porque sentía que algo lo succionaba, como que lo arrastraba o lo obligaba a terminar el ciclo. Y la sensación dice que fue horrible, porque era como si sus recuerdos y sus vivencias se fueran desvaneciendo hasta llegar a un punto como cero. Y ahí sintió mucho pánico.
Ahora quiero que te le digas al que te muestre a ti cómo fue el proceso y tú me lo describes desde tu punto de vista. Yo siento que es una abducción etérica. Mm, siento que no es a su tiempo, como si su proceso de despegarse de la materia tuviera un ritmo. Y esto que lo está jalando lo obligará a hacerlo a otro ritmo, a un ritmo más como abrupto, como fuera de sus tiempos, y esto causa como ese desespero que él siente. Y cuando él dice que es punto cero, yo lo veo como en una habitación completamente negra, sin nada, y luego blanca, sin nada, blanco alrededor. Y va fluctuando, blanca, negra, blanca, negra, blanca, negra, y esto genera una ansiedad en él. ¿Estás solo? Sí, en ese espacio, sí. Después de esta fluctuación entre esta habitación negra y blanca, ¿qué pasa? Llega un punto, es como si rompiera la crisis, porque él entra en un desespero, como en una ansiedad, si fuera, como si fuera un ataque de ansiedad, si se ve. Y después es como si se generara una explosión desde adentro de él hacia afuera, que lo saca de ese espacio y él queda flotando como cuando tú ves así como las estrellas y así como eso, queda flotando ahí. ¿Y qué pasa luego? Es como si volviera a descender, pero ya no tiene cuerpo, pero está muy cerca del plano físico. Es como si pudiera verlos a todos, a su familia, a las personas que conocía, al mundo en el que estaba, pero no puede entrar en él. Pero no lo veo angustiado, lo veo más como feliz de haber salido del otro lugar, del otro estado. Ya. Y cuando él sale de este lugar, ¿sale por su propia gestión? ¿O no? Sí, porque todo desaparece. La explosión interna hace que él salga como disparado de ese lugar y ya no está a la misma frecuencia. ¿Y cómo hizo para crear ese estado energético y desprenderse de ahí? La explosión viene desde, como casi desde su ombligo y comienza a expandirse como si se concentrara en un punto y luego se expande y lo saca de ahí, lo saca tras de la explosión final. Es como un orgasmo prácticamente. Bien. Ahora, Angie, yo quiero que veas el proceso de la abducción cuando tiene el deceso. ¿Qué o quién está detrás de esto hoy? Como un gran imán, como ¿cómo lo explico? Como si fuera como con las que uno presiona el café cuando mueles el café y lo presionas en la coquita para luego ponerlo en la máquina. Ujú. Esa, tiene esa forma, como si fuera así. Y eso, y esa base, eso tiene como un imán. Y cuando lo acercan a él, empieza a jalarlo, a llevarlo hacia ese imán o hacia Atraerlo. esa cosa, a ¿Qué- traerlo. ¿De quién es creación esto? Y ¿O él de no qué? entiende. Pues mira, lo primero que me llegó así súper rápido fueron como seres, no sé qué son, pero tienen uniformes nazis. Tienen ese símbolo nazi y tienen así como batas, como si fueran de cuero y gafas, como cuando tú ves un piloto de la época de antes, Ujú. esas gafas grandes con casco, pero tienen el símbolo nazi en todo el pecho, en todo el centro de ese uniforme de cuero y guantes largos.
¿Cuántos ves ahí durante esta intervención? Cientos porque eso que lo está jalando a él, lo lleva o lo quiere llevar a una plataforma donde hay muchos de ellos. ¿Ves alguno que dirija esto? Como que todos saben lo que tienen que hacer. No veo a nadie dando instrucciones. Muy bien, quiero hablar con el que esté ahí, con el que tú elijas. ¿Me permites hablar? Sí. Bien. Hola. No busques que te marquemos cuando mueras. Aléjate de acá, ahora mismo. No, no me voy a ir. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes aquí con él? Dale el valor a tu vida y al cuerpo que tienes. Te pregunto, ¿qué es lo que están haciendo con él ahí? No expongas tu vida a uno que ¿Qué es ya lo que no están está, haciendo con él ahí? llevándolo al lugar que tiene que estar, ¿Y a qué lugar tienen que llevarlo? al mundo de los muertos, al mundo de los desencarnados, Sí, pero eso al lo puede mundo de hacer él los no solo. vivos. Claro, pero él lo puede hacer solo porque ustedes están tomando esta determinación o acción durante este proceso. Reciclamos las almas que acaban de salir de su plano más ¿Y físico. qué tiene él que es considerado como necesario ser reciclado? Resistencia a la muerte, resistencia a la transición, ya no tiene un cuerpo, tiene que aceptarlo tarde que temprano. ¿Qué es lo que lo atrae? Se ve un mecanismo, no sé si es tecnología, en lo que sea que esté ahí, que lo atrae, como si fuera un magneto. Frecuencia, frecuencia. ¿Qué frecuencia están manejando ahí que permite la succión de él? La misma con la que sale de su cuerpo por la resistencia a la muerte. Hay cientos de ustedes ahí, ¿por qué tantos presentes? Porque hemos recolectado demasiados muertos. Y estos muertos ustedes, por ejemplo, en el caso del ¿qué utilidad pretenden darle? Aparte de ser reciclado, significa que le van a dar otro tipo de tratamiento que le permita ser funcional, ¿no? Hay que contenerlos para que no exploten. Si no explotan, son trasladados a otros lugares diferentes. Y luego, una vez están allí, ¿qué hacen? No lo sé. No es mi función. Esto se asemeja mucho a una abducción de las que se sabe de extraterrestres y otras razas que crean estos estados. Llámalo como quieras, llámalo como quieras. Sí, por eso lo estoy Nosotros diciendo, porque lo llamo reciclamos, esa como... es nuestra función. Y son nazis, ¿no? Ustedes lo conocen así, Sí, y ustedes, universo. repite, Depuramos. repite lo que dijiste, ¿cómo se identifican? Damos equilibrio a los universos. Depuramos. Claro. ¿Y qué hay del Führer? Es solo un representante, como Jesús en su religión. Sí, naturalmente, pero ¿si está vivo o no? Él no está hace demasiado tiempo en su mundo. Y la función, lo que él ejecutó aquí, lo que hizo, acorde al plan o no. Acorde al plan, pero no terminado. Llegará una era en el que volverá a activarse para volver a terminar lo que no pudo culminar él. ¿Él mismo? No, alguien más poderoso que él. Sí. ¿Y por qué no lo envían justo ahora? ¿Quién te dice que ya no está en su mundo? No, pues como, no, tú mismo lo acabas de decir. Luego se enviará a alguien más poderoso, lo acabas de decir. Entonces, a razón de eso pregunto. Tú que te sientes tan poderoso y libre viniendo a exponer tu vida y tu cuerpo, investígalo, hazlo. No, pues que no tienes miedo de nada ni de nadie. ¿Y por qué tienes temor en decirlo? Temor de la humanidad. ¿Tienes temor a la humanidad? Piensa lo que quieras.
Ok. De todas maneras no funcionó, ¿no? Porque mira, él se pudo sobreponer a lo que ustedes planteaban. La huella de lo que hizo está en su familia. Él vendrá a buscarlos en el momento correcto. Ujú. Él escapó, es normal, pero muchos de los suyos no lo harán y él vendrá aquí a recuperar a los suyos y entonces estará voluntariamente. El Pues 99% lo hace. en lo que respecta a los suyos, tendrán su propio proceso y lo harán consciente cuando decidan hacerlo. En lo que respecta a él, no va a ser así. No es que él, porque vea a los suyos en una situación o en una condición, se va a ver obligado a venir. No, va a cambiar dentro de poco. Démosle el beneficio de la duda, ¿Tú sabes dónde está ahora? hablando contigo. No, ¿dónde está él ahora? Sí, a través mío te das cuenta, pero ¿sabes dónde está él ahora? Ahí tienes el beneficio de la duda. Déjame con Angie. Angie es conectada. Ujú. ¿Cómo te sientes? Bien, Sí, muy bien. Ahora quiero que te concentres en este ser cuando estaba afirmando lo que estaba afirmando. ¿Cómo percibía la información? para él muy claro, para él es un hecho, es Claro, así como sí, obvio, como lo ha experimentado por mucho tiempo. sí. Pero la anomalía, por ejemplo, que el señor se hubiera sobrepuesto. No, es un riesgo que ellos contemplan. Sí, Contemplan el riesgo, entienden que funciona así. pero mi pregunta es, a la que iba es, ¿comprende la manera en que lo logró? Y se les escapó. ¿El mecanismo lo Sí, entiende? ¿Sí? sí, sí. Y a Ujú. pesar de entender el mecanismo, ¿por qué no toma acciones? Porque no han podido tomar acciones, porque no hay manera de contener la fuerza interna de, pues, que es la Ah, bueno, voluntad esa cuando se parte, expresa claro, en esa alguien. parte sí no la entienden. Muy bien. Eh, La entienden, pero no la pueden contener, no sí, tienen los mecanismos o las herramientas para contenerla. claro, pero al final, bueno. Entonces, ¿me dejas hablar con el padre de Lilian? Sí, Bien, déjame con él. Mi señor, buenos días. ¿qué más? ¿Cómo están? Muy bien, gracias, sí, señor. Aquí visitándolo. Encontrándonos Ujú. Así es. en un punto intermedio. Ustedes no pueden ir a donde yo estoy y yo no puedo ir a donde ustedes están. Sí, exactamente. Tengo una pregunta. ¿Comprendes, entiendes, eres consciente del movimiento que ejecutaste para salir de este lugar que ellos proponían? No, solo sé que lo hice, Sí. Cuando ellos hablan acerca del reciclaje, naturalmente, sin forzarlo. cuando ellos hablan del reciclaje, ¿comprendes de qué manera se iba a ejecutar ese reciclaje? ¿En lo que querían en intención contigo? Pude sentirlo y es horrible. Sí. Cuéntame qué querían, cuál era el tratamiento que tenían para ti. Solo es información que llega en el instante y te visualizas en otros lugares como si fueras un animal de carga y después de mucho tiempo te vuelven a enviar a la tierra con condiciones demasiado contenidas por ellos, como reglas que tienes que cumplir y te mantienen cerca de quien fue tu familia para amenazarte de que si no haces lo que dicen, los hacen sufrir. Tú estás viendo sin poder hacer nada. Ok. Bien. Tengo otra pregunta para ti y es, durante tu juventud tuviste 3 accidentes de carretera.
en los buses mientras te trasladabas de una ciudad a otra. En uno de esos accidentes falleció una novia tuya y tú quedaste en coma. ¿Qué puedes mencionar sobre estos accidentes, sobre estos eventos? Hay información de mi vida a la que no tengo acceso, Ah, ¿no? Y porque este, tienes que priorizar, como elegir las memorias con las que vas a moverte. No puedes cargarlas todas, no, ¿y por qué no? porque aún no sé cómo hacerlo. No sabes cómo Y hacerlo. prefiero tomar las más preciadas para poder repetirlas en algún momento, volverlas a ver, como una película. Cuando te menciono el evento de los accidentes, ¿sientes algo? Sí, siento que estuve viajando en otros mundos y volví un Ok, poco diferente. entonces la memoria es latente. La siento, Sí, claro, es que sentirla es que pero está no ahí. puedo reconstruir toda la información de principio a fin. De hecho, sí, pero ya hablamos sobre esto. Fuiste diabético por más de 40 años, igual que tu papá, tu mamá y tu hermana. El hecho de haber tenido tu familia, este patrón en común, tal vez lo heredaste o tal vez fue una condición que tú desarrollaste de manera individual. Acepté tener lo que tenía la familia para poder estar con ellos. Son parte de las reglas que me arrepiento. Tú y tu esposa estuvieron casados por 50 años, pero la relación junto con tu esposa siempre fue como muy difícil. Peleaban siempre, habían problemas, parecía que se odiaban y con muy pocos momentos felices. Estábamos en la época y en el mundo equivocado. ¿Por qué equivocado? A ella la obligaron a estar ahí y a mí me obligaron a recibirla. ¿Quién? No lo sé. Siempre fuiste muy apegado a las cosas materiales, computadores, celulares, lápices de oficina, todo esto. Hay un vacío en mí que nunca se pudo llenar. ¿Y este vacío qué es? Es como un hoyo negro que Ok. sentía me comía desde adentro, ¿Y este vacío a qué corresponde? Porque está dentro de ti. como una sombra que nunca me dejó en paz. ¿Está aún en ti? Sí, pero se esconde ¿En dónde? detrás de mi cabeza. Déjame con esa sombra. Hola, hola, sé que estás ahí. Hola, habla. ¿Por qué te escondes? Porque si me ve, me saca ¿Cuánto llevas con él? desde que nació. ¿En esta existencia o desde su primera existencia? Inés, ¿Qué viste en él que te llamó la atención y quisiste conectarte a él? el dolor ¿Qué dolor? me adhiere a él, ¿Qué dolor de él? de la vida y de la muerte. Cuando él nace, entonces viene con esa condición implícita, dices,
Y así es que puedes conectarte, ¿no? Estuve esperando su nacimiento para adherirme a él. ¿Estuviste esperando el nacimiento? ¿Sí? ¿Dijiste eso? Su nacimiento, Nacimiento. ¿Cómo lo encuentras? O sea, cuando estás sin intención de dónde te muerto del desprendes. miedo, ¿Tú dónde estabas? ¿Tú dónde estabas? ¿Cómo es que lo detectas? O sea, ¿de dónde con, vienes? con sus padres. ¿Tú estabas con sus padres? Sí, ¿Conectado a ellos? ¿Conectado a sí, ellos? esperando transferirme. Entonces, estabas conectado a a la mamá y al papá de él. ¿Bien? Sí, ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Eres humano o no? no, ¿Qué eres? solo soy oscuridad, Cuando ves el nacimiento, ¿por qué consideras que a través de él te puedes transferir? porque es un portador de dolor en el que puedo moverme, ¿Y por qué para ti es necesario esto? porque es el ambiente en el que puedo coexistir con alguien más. Y si pudiéramos hablar de un porcentaje de lo que ocupas en él de un 1 a un 100, ¿qué dirías? 60. Cuando él fallece, ¿cómo asumes este proceso? No pude transferirme, ahora estoy atado a él. Y una vez él muere, tiene este deceso físico, el hecho de que estés atada a él, ¿cómo te fue a ti durante esa transición? Incluyendo el hecho de que hay unos seres ahí interferentes que intentaron jalarlo para llevarlo a otro lugar para Pude reciclarlo. adherirme más a él porque el miedo a la muerte era inevitable. Perfecto, eso está bien, pero lo que yo voy es tú cómo asimilas, te agrada, te desagrada, te es contrario el evento, te es totalmente impersonal. Todo estuvo bien hasta el día de la explosión. Entonces me relegó a la parte de atrás de su cabeza. ¿Y antes dónde te encontrabas? Antes ocupaba todo su cuerpo. Todo. Y dentro de sus características de comportamiento, debido a tu influencia, ¿cómo se manifestaba tu presencia para los demás? Preocupación, obsesión, enojo, incomprensión, distanciamiento. Cuando a él lo intentan abducir al momento de su deceso, ¿tú cómo asumes a estos seres que tienen esta intención para con él? Potentes que iban a permitirme expandiera por más tiempo. O sea, que no hubieras tenido conflicto con ellos. Están en el ambiente en el que me permite estar vivo. Sí, pero te pregunto, ¿significa eso que no tienes o en ese momento no tuviste conflicto con ellos? ¿Te pudieron No, ver? ¿Te pudieron ver? como parte de él. ¿Pero pudieron diferenciarlo? No necesitan hacer. No les importa. Bien. Ahora, tú dices que cuando se dio la explosión, antes estabas completamente en él y ahora él te relegó a la parte de atrás de su cabeza. ¿Por qué te envía ahí? Porque fue donde nací, ¿Y en él? en su familia. ¿Por qué naces en su cabeza? Porque solo existo Déjame con Angie. tras sus pensamientos. Déjame con Angie. Angie, desconectas. ¿Cómo te sientes? Adormecida. Bien, equilibra tu energía. Ujú. Bien.
Cuando este ser dice que vive en sus pensamientos, ¿qué tipo de pensamientos él evoca que hace que él esté ahí, este ser, esta sombra? Son como pensamientos rumiantes de que viene con lo que aprendió de la familia a nivel mental. Las quejas, el inconformismo, el dolor, el sufrimiento, la carencia, pues, como todo eso, como quejarse, quejarse, quejarse por todo, por la vida, porque sí, porque no. Todo eso está en la familia de él y en él, como un patrón que se repite. ¿Por qué él traslada, inicialmente cuando estaba vivo, había una ocupación del 100% según dice este ser, y una vez se da el proceso del deceso y todo lo que ya hemos visto, se traslada a la cabeza? ¿Por qué deja de tener esta influencia general y luego se traslada a su cabeza? Porque la explosión fue como una limpieza, como literal si se hubiera purgado. Y lo que queda se relega para protegerse en la zona más vulnerable, que es donde comienza la instalación, como donde inicia de esta energía, en su familia y en él. De algunas de las preguntas que he hecho en lo que se quiere ver hoy, algunas pues obviamente corresponden a memorias. Bueno, de hecho son memorias al final. Y no las recuerda. ¿Este ser tiene que ver con la no retentiva sobre esto? No el ser, más la creencia que él tiene de no tener el merecimiento o el derecho de llevarse todo lo suyo, sino de elegir. Es una gran creencia que él tiene en él y se limita a eso también aún después de muerto. Aquí entre los puntos se observa que días antes de fallecer, él vio en su habitación dos mujeres, un hombre, en diferentes días. Lo primero que me llegó fueron como pendientes, pendientes energéticos, como si vinieran a reclamar a él, como si fueran deudas pendientes. Se siente así. Quiero que observes el momento cuando tienen esta aparición, cuando llegan ahí. ¿Cuáles son las deudas? ¿Cuáles son los pendientes? Mi sensación es que cuando estaba a las puertas ya como del deceso, como que se entremezclan, como si fueran estados dimensionales, que se sincronizan con el mismo momento en otros momentos de experiencia, en otras vidas. Y así como pueden llegar, digamos, seres o energías a acompañar el deceso, en esta ocasión su frecuencia daba para que vinieran a hacer reclamos, como, como exigir respuestas, información, cosas pendientes que o no alcanzó a decir o a entregar entonces y vienen como se sincronizan con este final para que él dé la información o las respuestas. ¿Y las da? No, porque él no lo recuerda. Los que se sincronizan o los que lo saben son esas energías que aparecen. Pero él no entiende los reclamos, él no entiende. ¿Y finalmente en qué queda esto? Cuando estos seres aparecen ahí, ¿en qué queda esto? Siguen quedando como pendientes para un próximo nacimiento, como si tuviera que equilibrar algo. ¿Y en dónde se albergan estos pendientes en su campo? También en la misma zona donde está esta energía. ¿Él es consciente de estos pendientes? Ahora que lo ha visto, pero no era consciente antes. ¿Cómo reacciona sobre esto? Él no sabe si reír o llorar. O sea, son cosas que le causan un poco de conflicto. Por otro lado, él falleció un sábado y el día domingo
al día siguiente de haber fallecido, hubo un fuerte temblor en el país donde él residía. Este temblor causó mucho pánico generalizado, e incluso hasta ahora estos temblores están vigentes. ¿Hay algún tipo de relación con respecto a su deceso o tal vez obedece a otro tipo de evento? Yo siento que había un movimiento intencional con ese evento, pero no está relacionado directamente con él, pero sí con los seres que estaban con él o que lo abdujeron, digamos. Con los nazis. O ¿Qué, bueno, lo estaban, porque en ese momento era como si estuviera apenas iniciando el proceso. qué pretendían con ese temblor esos seres? No era extraer, más sí era, era como el reciclaje del que hablaba este ser, sembrarlo, como sembrar nuevos nacimientos en ese territorio, ¿Nacimientos de qué tipo? reciclados. Ah, ya. Bien. Em, Pregúntale a él, solamente para a ver si es posible. Él dejó un computador y siempre quiso darle el password a su hija, pero ella como que no prestó mucha atención sobre esto y ahora se lo pregunta. ¿Qué puede él decir de esto? Que ni siquiera se acuerda de haber tenido eso. Ok. ¿Es consciente de dónde estuvo antes de venir aquí al planeta? Mm, la sensación es que llevaba mucho tiempo estando aquí, en el planeta, como mucho tiempo. ¿Cuántas Y existencias? él se ríe, ¿no? Un poco nervioso y dice que más de 400 quizás. Y tiene que te interrumpí, disculpa. Tiene información de otros mundos, pero no es como si estuviera en orden, como si él pudiera decirme estuve aquí antes y luego en este, no. Él tiene mucha información de otros lugares, los cuales disfrutó demasiado y unos que no disfrutó tanto. Es como si hubiera tenido que salir huyendo de esos lugares, pero ha sido como un viajero incansable, como que se ha movido por muchos lugares y aquí ha sido el lugar donde más se ha detenido, más tiempo ha estado. Ok. Em, Esta es la situación. ¿Me dejas hablar con él por un momento? Sí. Bien, déjame con él. Hola. Mm. Yo no sé ustedes cómo hacen para trabajar en lo que trabajan, ¿Por qué? porque se vuelven visibles tanto aquí como allá. Ujú. Y sé que no es que no valoren sus vidas, sino que es como permitirse ser vistos por seres como los que querían atrapar. Sí. Y no más uno tiene problemas cuando está vivo, de dinero, de familia, de personas. Y ustedes, además de eso, lidian con problemas de otros universos. Eso es ser muy valiente. Eso no lo hace todo el mundo. Y si lo hacen, no lo soporta. Quiero que observes por un momento cuando yo estaba hablando con este ser, con este nazi. Quiero que Y observes a eso me refiero. eso. Quiero que observes por un momento el movimiento de una y otra energía, solamente para que observes. Tan fácil como decir que la ubicación de ellos, ustedes la tienen como instantánea, pero la ubicación de ustedes a ellos les cuesta conseguirla. Es Exactamente. como si tuvieran que activar muchos sistemas de búsqueda para dar con el paradero o el lugar exacto donde ustedes están, pero lo encontraron.
El problema es que usan tanta energía para encontrarlos que tienen que esperar tiempo para luego poder moverse hacia allá. Sí, pero luego hay una transición con la que ellos no cuentan. La Por ejemplo, desconexión conmigo. exactamente. Sí, el tiempo que a ellos les toma para moverse hacia donde ustedes están no es, o más bien es más grande y no les da tiempo. El tiempo exacto en esta comunicación conmigo no les da tiempo para trasladarse y cuando sienten que están cerca, se corta la comunicación y quedan perdidos en la nada. Pero hay un factor más preponderante que ese. Ese es uno. El otro es el miedo, sentirse vulnerable a ellos. Si me siento vulnerable a ellos, no importa que terminemos la sesión ahora y que desconectemos. Ya con el Pero ustedes miedo, no lo sienten. sí, exacto, para allá iba. Es cuestión de no tener miedo. Ese es Ah, el plan sí, que... ustedes no lo sienten. No Entonces, amplifican el radar para buscarlos. claro, si se cortara la comunicación, terminamos la sesión y yo tengo aquí un miedo y estoy aquí, ¿será que van a venir? Eso es un eco que comienza a expandirse y como tengo miedo hacia ellos y esa información tiene que ver con ellos, ahí sí, no importa que ya hayamos terminado la sesión. Pero bueno, eso es otra historia al final, pero es o sea, un aspecto técnico, si se le quiere decir así. Em, Muy bien, ¿qué quieres hacer con todo esto que está ocurriendo aquí? ¿Quieres modificarlo, cambiarlo? No entendí la pregunta. Sí, mira, hay un ser que está dentro de tu campo energético. Está albergado en tu parte mental sobre ciertas Sí, como un densidades. parásito. Eso, tienes ese parásito. Ese parásito estuvo contigo en vida, en esta existencia, bueno, en la que tuviste recientemente, al 100% en ti, según lo que él dijo. Y por otro lado, al momento No, de tú, claro, por eso digo, según lo que él dijo, ¿no? Porque no hay que creer. Tú tienes esta certeza. mentiroso, porque él se podía mover, pero no estaba en todo a mí, todo mi Eso. cuerpo. Pero para ellos les interesa es que tú co-crees porque al momento de dar credibilidad tienen una oportunidad más invasiva. Pero está adherido a ti, justo en tu cabeza. Pasó de tener un porcentaje de interferencia, de influencia, pero al momento de tú tener esta eyección energética que te hace salir de la co-creación de esos otros seres, ya queda únicamente en ese punto. Eso por un lado. Por otro lado, hay cierta información a la cual no llegas y también hay otro evento y es que estás melancólico porque sientes que tal vez el tiempo fue muy corto y estás en esta imposibilidad de volver a retroceder y tal vez vivirlo de manera más intensa. Todos estos eventos mencionados que influyen sobre lo que tu hija planteó en lo que observaba de ti, ¿quieres modificarlo? Pues claro que sí, no voy a hacer que ella pierda su tiempo y su dinero. Ok, muy bien. Simple. Los seres de nazis al respecto de tu muerte veían en ti una resistencia a morir. A raíz de esa resistencia fue que, o sea, había una manifestación energética compatible, de sincronía. La fuerza de atracción, parece que fuera una fórmula de física, era equivalente a T sobre velocidad, no mentiras. Esto era equivalente a tu nivel de resistencia, ¿sí? Era como si tú mismo estuvieras infligiendo en ti la misma represión y atracción. ¿Quieres eliminar esta programación? Pues ya no la tengo, porque yo me zafé de ellos. Bien. Ahora tienes apegos hacia tu vida física. Todavía, Eso es resistencia. O sea que en parte sí y en parte no. Esta resistencia es la que tienes que soltar. ¿Qué es lo que temes que hace que la mantengas? que yo transferí a mi familia cosas que no debía transferir, como recibí de mis padres cosas que no son útiles para la vida. Y ellos aceptaron por confiar en mí. Bien, ¿quieres cortar esto?
Sí, yo quiero cortarlo. Muy bien, entonces córtalo. Y aprovechando, observa si tienes apegos que correspondan a las 400 existencias en aproximado que has tenido mientras has estado aquí. Tal vez sea un patrón repetitivo. Siento que tengo muchos pendientes de otros momentos, muchos pendientes, como deudas, como Eso, pactos, tienes que cortarlos. O se hace necesario cortarlos, si tú quieres. hay algo que se repite en esas y en esta. Y yo siento una gran culpa, que la escondo tras una responsabilidad. Me siento muy, muy culpable, porque sé que pude haberlo hecho mejor, no lo hice. Y muchas personas salieron afectadas por mi culpa y cambié el rumbo de sus historias y eso me hace sentir muy mal, muy triste, muy desafortunado. Y también tengo enojo por no haber sido más sabio entonces. Me ¿Te enoja das cuenta? conmigo mismo, Sí, tengo rabia conmigo, pero tengo tranquilo, suéltalo. impotencia. Sí, pero mira la entidad detrás de ti. Y los nazis. Si bajas la frecuencia y entras dentro de este estado de resistencia, de culpa, y comienzas a tener este autojuicio tan radical en ti, baja tu vibración. Es que siempre me prometo algo y es ser lo mejor y termino quebrantando esa promesa una y otra vez. Y esa es la tristeza que yo tengo. Cómo se me olvida, cómo pasa desapercibida. Claro, ahora observa el núcleo de donde emerge el núcleo, de esta sensación que tienes y de lo que me estás diciendo. Es un dolor. La escena es como si tú juras hacerlo mejor y entonces inviertes todos los recursos para Claro, volver pero a nacer. Y cuando naces es como si te emborracharas y haces fiesta y lastimas y olvidas lo que haces. Y ya cuando mueres, otra vez como que dices, oh, otra vez lo hice mal. Oh, otra vez lo hice mal. ahora te pregunto, ¿cuál era la expectativa? Tú dices, inviertes todo al rojo para que sea diferente. ¿Cuál es tu Hacerlo expectativa? mejor, Esa mejor programación, ¿dónde está esa programación? en mi cabeza. Ahora mira la entidad que está ahí. ¿Se arraiga esto o no? Se expande como si le Eso, perteneciera a todo ese lugar de mí. le encanta que seas así contigo mismo. Ahora, esta es la que tienes que eliminar, ¿de acuerdo? Sí, A tres, la sueltas. Uno, dos, tres. es como una masa de oro. Está flotando ahí enfrente de mí. Eso. ¿Cómo te sientes una vez ves esto ahí? Ay, como cuando te descargas de algo. La entidad, ¿cómo reacciona a este movimiento que has hecho? Solo siento que se está volviendo más pequeño. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué le hace falta para que se diluya? Que eso que está enfrente de mí, que parece una masa de oro, desaparezca. Exactamente. Entonces, toda esta energía, anúlala.
elimina toda la información que está ahí implícita en la misma y lo anulas y sueltas esto, que no existe información tuya ahí de los eventos que hicieron que se creara. Ay, se siente como eliminas algo obligatorio, que era muy pesado. Claro. Y me siento, parece un chiste, pero me siento más vivo que nunca. Sí, es un sarcasmo. Muy bien, muy bien, excelente. Ahora, ¿ves a la entidad conectada a ti? Solo se volvió tan pequeña que desapareció. Bien, ¿ves a estos nazis en lo que respecta a ese breve Ellos, les- momento? ellos solo son como un cuento, Eso, ¿te una pueden memoria. encontrar? ¿Les tienes miedo? No, yo no les tengo miedo. Eso. Solo estuvieron ahí por un instante. ¿Sientes que te van a encontrar, que No, no pueden verme. temes por tu familia? ¿Tienes apegos con tu familia? Siento que eso pesado también se llevó esa sensación. Bien. ¿Tienes pactos o algo que limite tu experiencia? Solamente tú lo sabes. Yo solo siento que mi parte del tiempo de los contratos terminó. Yo no siento la responsabilidad ni la culpa. Cuando tú estabas vivo, em, te inoculaste para lo del bicho. ¿Tiene esto algún tipo de efecto en Sí, ti eso ahora? hizo cuerpo pesado. Lo hizo más tembloroso y temeroso de la muerte. ¿Está Y esto creo vigente en que ti? eso permitió que ellos me encontraran más fácil, me rastrearan. ¿Y en este momento tienes esto en ti o no? Solo explotó cuando yo exploté en ese momento. En tu casa se ha percibido una sombra. No, ese no soy yo. ¿Qué es? Es un ser oscuro que se alimenta de todo lo que no es bonito que se produce en esa casa. Hay un pájaro que con frecuencia va y golpea la ventana. Es un pájaro grande. ¿Qué ves de esto? No lo sé, no es mío. No es tuyo. Cuando tú estabas en Es vida, más para quien lo ve, es como un recordatorio. ok. Cuando tú estabas en vida, tenías una perrita que se llama Nina. ¿Qué puedes decir de Nina? ¿Fue alguien muy allegado para ti? ¿Estableciste un lazo, un vínculo muy profundo? Una energía muy pura que de vez en cuando me sigue para alivianar, para dar calor, para dar alegría. Y ahora, ¿cómo es tu vínculo Pero con ella? es libre. No, es ¿Es libre, no libre? hay quien pueda atarla. Es libre y se mueve tan rápido que a veces no la ves. Ok. Ahora incrementa tu estado de frecuencia y se utiliza tu energía. Y te pregunto, ¿tus memorias están vigentes de tu experiencia? He seleccionado las mejores para estar latentes y disponibles. Entonces, tal vez es así o tal vez no recuerdes el porqué de los accidentes de carretera y que una pareja tuya falleciera ahí. Fueron cambios de líneas temporales. ¿Y a qué te refieres? Tuve que cerrar
Tuve que cerrar líneas temporales abiertas y fue la manera en que encontré hacerlo. ¿A través de accidentes? Fue la única manera. ¿Y qué hay de los demás pasajeros o las personas que también estaban arriesgando su propia vida? Sincronizamos para hacer la misma tarea al mismo momento, cada Y, uno en sus espacios. y tu novia, ¿quién muere? Decidió quedarse en otra línea. ¿Sí? Y ¿Y sabes? quienes estuvimos vivos tras esos eventos, decidimos cerrar las otras y quedarnos en la presente. Ok. Tu hija te escucha aquí atentamente. ¿Quieres Mm. transmitirle, decirle algo? Lamento no haberte dejado mansiones, casas en las playas, ni mucho dinero en los bancos como herencia y solo dejarte lo que ocupan tus venas. Mi niña, yo te dejo todo mi amor y la fortuna de haberte conocido. En una próxima quizás voy a dejarte herencias más jugosas y más tangibles. Igual no es la primera vez que estamos juntos. Muy bien. Excelente trabajo, el señor. Un abrazo. Déjame con Angie. Angie, Ujú. desconectas y nos preparamos para regresar. Ha cambiado un poquito el escenario, como, mm, como que todavía sigue mirando hacia las estrellas, pero su condición es completamente diferente, como que el lugar es mucho más, como más ameno, más hogareño, como si estuviera en un estilo de cabaña, así en la montaña de nieve, y está por una gran ventana mirando ese firmamento, esas estrellas, como si estuviera tomando algo caliente, así como muy hogareño, muy tranquilo, disfrutando de ese espacio en el que está. Su campo ya no lo veo con estos espacios faltantes, sino como todo rellenito, como llenito, 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 como apreciando mucho el instante en el que está ahí justo en ese momento. Ok, entonces cuando te sientas lista, abres tus ojitos y puedes activar tu micrófono, Lidia. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Dame un momento. Hola, Angie. Hola. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Ahora sí. Muy bien. ¿Cómo te pareció? Excelente, excelente. Te cuento que mi papá era una persona que le gustaba ver mucho información sobre los nazis. Ah, sí. Él veía muchos documentales sobre los nazis, la guerra, el holocausto, o sea, todos esos temas se tienen libros, videos. Entonces, cuando habló de los nazis, dije, uy, Mira, ahí hay una coincidencia, ¿no? Eso, eso de los nazis fue súper interesante. impresionante. Bien, ¿qué quieres decir? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? Ay, ahorita asimilar toda la información y estoy muy contenta, gracias. Me sorprende 400 vidas, wow. Todo un guerrero. Y eso que aquí he tenido gente con 5.000, ¿no? Sí, yo me Sí. imagino, pero Pero desde lo temporal eso es nada. sí, Esos son eso es 50 nada. suspiros, Sí, 50 50 segundos, ¿no? suspiros. Y Así. mira que no importa que no me haya dejado nada, su cariño ha sido inmenso, así que eso era lo más importante para mí. Y ahora saber que está bien, me hace muy feliz. Qué bien. Gracias, Freddy, Angie. Con todo gusto, Lilian. Cualquier inquietud que te surja, entonces nos lo comentas o me escribes al correo y yo quedo totalmente atento. Perfecto. Les mando ¿Permites un publicar abrazo. la sesión?
Claro, claro que sí, ¿Sí? sí, sí. Muchas Sí. gracias. Cara cubierta me imagino, ¿no? No sé. Ahí, Ant- ahí lo veo, sí, creo que normal, mi cara se no, sí. Sí, Sí, no me he sí, sí. peinado mucho, ni me he maquillado, pero se ve. Sí. Entonces, cara cubierta. ¿Sí? No, cara descubierta, A cara descubierta. Ah, bueno, cara perfecto. descubierta. Yo no tengo Muchas problema. gracias, Lilian. Muchas gracias Valiente, entonces. valiente. Bien, excelente. Ahora, cuando terminemos la llamada, tu video entra en un proceso de conversión. Ujú. Espera, comienza al 0% y cuando llegue al 100% significa que la sesión ya se transformó en un formato reproducible. Ya. Cuando llegue al 100% te va a aparecer una opción de guardar como y ahí coloca Ujú. sesión papá. Ya, perfecto. ¿Listo? Pero No. tú, tú la estás viendo también la sesión, ¿no? Tú la tienes guardada también. Ah, sí, yo también la grabo, sí, sí, Ah, sí. ya, sí, sí, Y sí, es está la que se va bien. a publicar, sino que es para que tú la tengas para ti, ¿no? Para que Ah, si la claro, quieres ver claro. luego. No, Entonces, y este es además el procedimiento. que la voy a ver por YouTube también. Ah, sí, también, sí, ahí va a estar. Sí, Bueno, sí. Lilian, un abracito. Pasa lindo día y Gracias, estamos Freddy. atentos. Gracias, Angie. Los queremos un Bonito día. montón. Muchas gracias. Cuídense. Bye, un abrazo. Siento, Buen día. siento como si, siento como si yo todos los días los veo, así que Todos los días. Ya somos de sí, la familia, como le digo yo a los clientes. Eso iba a decir yo. sí, yo siento que con todos los días los veo, los escucho mientras cocino, lavo, plancho, hago, están ahí. Entonces, Claro. a veces es como que ya es algo natural. Ya Sí, somos ya. normales Si es en el una día a tipo de día. Sí, persona, sí, claro. Nosotros no los besotes y vemos, pero todos nos abrazos. vemos. Gracias, Lilian. Que estés Nos muy bien. vemos. Un abrazo. Cuídense. Chao, Chao, bonito Bye. día. chao.